Hola y bienvenido a mi canal sobre el antienvejecimiento y longevidad. Hoy te voy a hablar sobre un importante suplemento para el antienvejecimiento, y para ayudar a evitar una gran cantidad de posibles futuros problemas de salud. Se trata de la moringa, en concreto sobre la hoja de la moringa oleífera. La hoja de la moringa contiene gran cantidad de compuestos antioxidantes, en total, más de 46 antioxidantes que nos ayudan a combatir los radicales libres, flavonoides, ácidos fenólicos, taninos, saponinas y glucosinolatos, unos metabolitos que ejercen actividad anticancerígena. Ya por esto se convierte en imprescindible en nuestro tratamiento de antienvejecimiento. Además, también podemos encontrar en sus hojas diversos tipos de isotiocianatos, cuyas propiedades beneficiosas en la salud han sido demostradas científicamente. También tenemos antioxidantes, tales como ácido gálico, caenferol, ácido criptoclorogénico, isoquecetina, astragalina, glucomoringina y muchos otros más, con los que la moringa es capaz de proteger nuestras células frente a toxicidad por metales, frente al daño que el sol puede provocar en nuestro material genético, inducir la expresión de enzimas antioxidantes y preservar, así, la regeneración de los tejidos, evitando el envejecimiento prematuro. Contiene también compuestos como la quercetina, el ácido clorogénico o el caenferol, que ayudan a mediar, a través de su actividad antioxidante, la inflamación en el organismo. Además, también contiene miricetina, que es capaz de reducir la inflamación y las especies reactivas de oxígeno. Por otra parte, las hojas de moringa oleífera son una buena fuente de vitaminas, entre las que podemos destacar las siguientes. Vitamina C, actúa como antioxidante y potenciadora del sistema inmune. Provitamina A, esencial en la ayuda de la visión y en la prevención del envejecimiento. Vitamina E, tiene capacidad antioxidante y ayuda al sistema inmune frente a infecciones. También ayuda frente a patologías relacionadas con el envejecimiento. La ingesta de antioxidantes es importante para la salud y el bienestar de nuestro organismo, ya que ayudan a protegernos contra ciertas enfermedades o patologías cardiovasculares, digestivas, neuronales, etc. Por ello, todos estos compuestos han sido probados en diversos ensayos científicos. Pero antes de contarte lo más interesante, quiero pedirte que te suscribas a mi canal, y le des un like a este video. Esto me ayuda un montón para poder seguir haciendo videos como este. Las propiedades antioxidantes de la moringa han sido comprobadas en ratones con exceso de radicales libres, observando en el grupo al que se le daba extracto de moringa dos interesantes efectos. Por un lado, se observó que restauraban a niveles normales los compuestos antioxidantes en condiciones habituales. Por otro lado, los efectos de extracto de moringa se relacionaban con una menor formación de radicales libres en condiciones de alto estrés oxidativo. Otros ensayos indican que los extractos de moringa oleífera estimulan la ruta metabólica NRF2/1. Esta ruta se basa, de forma resumida, en la activación de mediadores que son capaces de unirse a sitios específicos dentro de la célula, NRF2, activando a nivel nuclear la expresión de genes que codifican para enzimas antioxidantes, para intermediarios que son capaces de restaurar los daños en el ADN. Esta actividad se potencia, por otra parte, por la capacidad inhibitoria de receptores que activan cascadas inflamatorias reguladas por el gen NF-κB, disminuyendo por tanto la inflamación en el organismo, promoviendo un correcto funcionamiento y eliminación de toxinas. Controlar la inflamación es uno de los factores más importantes en el antienvejecimiento. Los productos finales de estas rutas se encargan de muchas cosas, entre ellas, mejorar la respuesta antioxidante ante los daños. Además de estimular esta ruta, la moringa mejora las actividades de varias enzimas antioxidantes como la catalasa o la superóxido dismutasa, mejorando nuestra respuesta ante el estrés oxidativo. Y se ha demostrado que la combinación de antioxidantes presentes en la hoja de moringa oleífera son más efectivos que la acción de un único antioxidante debido a efectos sinérgicos que incrementan su acción. ¿Cómo consumirla? Aunque todavía no existe una dosis científica totalmente comprobada que se deba ingerir de moringa, algunos estudios sugieren que la ingesta sea de hasta 400 miligramos por día. Y con las comidas. Esta cantidad podría ser suficiente para aportar todos los beneficios mencionados anteriormente, debiendo ser utilizado para complementar el tratamiento médico y no para sustituirlo. Asimismo, en los casos de diabetes e hipertensión es importante consultar con su médico tratante antes de ingerirla, porque podría ser necesario alterar las dosis de los medicamentos que están siendo utilizados en el tratamiento de estas enfermedades. Los usos y beneficios de la moringa para nuestra salud son tales como aumentar la capacidad respiratoria. Según un estudio científico, la ingesta de moringa podría ayudar a aliviar los síntomas y la severidad de los ataques de asma. Esto se debe a que hubo un aumento de la hemoglobina, ya que los individuos presentaron mejorías en la capacidad respiratoria.
Prevenir la diabetes. La moringa posee propiedades que ayudan a regular el estrés oxidativo debido a su propiedad antioxidante, que evita el daño que causan los radicales libres a las células, y a su vez favorece la disminución de los niveles de azúcar en sangre. Proteger el corazón. Al ser rica en fibras, el consumo de moringa podría evitar la absorción de colesterol en el intestino. Además, esta planta posee diversos compuestos bioactivos, como la quercetina y polifenoles, que actúan como antioxidantes y reducen la inflamación crónica, disminuyendo así el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Regular la presión arterial. Debido a la presencia de tocoferoles, polifenoles y flavonoides, la moringa podría regular la presión arterial debido a que posee propiedades vasodilatadoras, que ayudan a relajar los vasos sanguíneos y mejorar la circulación de la sangre. Favorecer la pérdida de peso. La moringa es una planta rica en fibras y en proteínas que ayudan a aumentar la sensación de saciedad, disminuyendo la cantidad de alimentos que son ingeridos y favoreciendo la pérdida de peso. Además, algunos estudios en animales indican que podría reducir la cantidad de grasa acumulada en el organismo. Todavía no se tiene muy claro cuál es el mecanismo, por lo que son necesarios más estudios al respecto. Prevenir y combatir la anemia. Las hojas de la moringa poseen una elevada cantidad de hierro, por lo que su consumo regular podría favorecer el aumento de los glóbulos rojos, la hemoglobina, el hematocrito y del total de hierro en sangre, previniendo y combatiendo la anemia. Aumentar las defensas del organismo. La moringa posee sustancias antioxidantes como polifenoles, vitamina C y betacarotenos, sustancias que estimulan el sistema inmune y ayudan a combatir infecciones y microorganismos. Efecto antiinflamatorio y analgésico. Gracias a sus compuestos bioactivos como isotiocianatos, quercetina, polifenoles, ácido clorogénico, vitamina C, la moringa podría ayudar a reducir la inflamación en el organismo, aliviando los síntomas de enfermedades como reumatismo, artrosis o la inflamación de la próstata, por ejemplo. Proteger e hidratar la piel. La moringa es una planta muy nutritiva, pues aporta vitaminas C, A y del complejo B, las cuales favorecen la producción de colágeno, la cicatrización y la hidratación de la piel, protegiéndola de los daños causados por los rayos UV. Mejora la salud del sistema digestivo. El consumo de moringa podría prevenir y tratar la formación de úlceras estomacales, además podría ayudar a combatir el estreñimiento y las hemorroides, no solo por su alto contenido de fibras, sino también gracias a su efecto vasodilatador, que mejora la circulación sanguínea y aliviar el malestar que causan las hemorroides. Prevenir el cáncer. Algunos estudios parecen indicar que la moringa podría poseer efecto anticancerígeno, debido a que podría inducir la muerte de las células cancerígenas, principalmente del cáncer de mama y del cáncer colorectal. Mantener la salud visual. La moringa es rica en betacaroteno, un componente precursor de la vitamina A, que es importante para mantener la salud visual, ya que esta vitamina es necesaria para la producción de ciertos pigmentos visuales para ver el espectro de la luz. Disminuir los efectos de la menopausia. Debido a que ayuda a mantener los niveles de inflamación y de estrés oxidativo durante esta etapa, el consumo de moringa podría generar un balance natural de las hormonas que se ven afectadas durante esta fase, aliviando así los síntomas de la menopausia. Espero que te haya gustado este video, y que lo compartas con tus familiares y amigos, y no olvides suscribirte a mi canal si no lo has hecho ya. Adiós y hasta el próximo video.